Como les decía, hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Y vamos a comenzar cantando algunos villancicos. Y el primero es un grupo de ellos que se llama Gocémonos en Navidad. Pero antes vamos a tener un momento de oración y les voy a pedir que cierren sus ojos, inclinen sus cabezas. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, nos dirigimos en esta mañana a su presencia, Señor. En primer lugar, para darle gracias por esta fecha que hemos vivido. Sabemos, Señor, que no tenemos la certeza absoluta de cuál fue su fecha de nacimiento, pero lo más importante, el acontecimiento más importante de la historia fue sin duda el nacimiento de su Hijo Jesús, Señor, a través del cual tenemos salvación y vida eterna. Gracias, Señor, le damos por todas sus bendiciones, por todo su amor y por la oportunidad de tener comunión con usted y también entre los hermanos en este día. Le pedimos que apure usted los pasos de los que vienen en camino, Señor, y le pedimos también que disponga nuestros corazones para que todo cuanto hagamos y cuanto digamos sea para su honra y su gloria. Lo pedimos en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. 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 Entonces, el primero es Gocémonos en Navidad. Todos los presentes hoy queremos saludar y juntos recordar lo que pasó en Navidad. El cielo Dios envió a nuestro Salvador Jesús a traer gozo, paz, felicidad, felicidad, a traer gozo, paz, felicidad. Que fue a ver a los pastores en Belén, llevóles el mensaje esperado en Israel. Les dijo que Dios en su amor envió al Redentor a traer gozo, paz, felicidad, felicidad, a traer gozo, paz, felicidad. Allá en Belén pastores van, sus corderos aguardan, que bello es la nación, nuestro Señor el Salvador. Salvador Jesús, En realidad, hermanos, la Navidad es un hito importantísimo, ya que si no fuera por aquel nacimiento, no habría esperanza para el mundo. Desgraciadamente, hoy por hoy la Navidad, y lo he repetido muchas veces, es solamente comercial. Y como cristianos caemos en el comercialismo. Queremos compartir regalos, queremos muchas cosas para los nuestros, dejando muchas veces la verdadera razón de la Navidad totalmente de lado. Yo no sé cuántos en su cena de Navidad tienen un momento de reflexión, tienen un momento para hablar acerca del nacimiento del Señor Jesucristo, la razón por la cual Él nació, pero en forma general el mundo se dice cristiano, ha transformado la Navidad en algo totalmente comercial. Y en lugar de ser Jesús el centro de la Navidad, es el viejo pascuero y todo lo que el comercio nos hace creer. Ojalá que nosotros podamos compartir con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros bisnietos, lo que es la Navidad. Tratar de cambiarles ese aspecto que tienen estas fechas en el mundo para darle el verdadero significado. De lo contrario, ellos van a seguir creyendo en el viejo pascuero, van a seguir creyendo en todo lo que es la mentira de la Navidad secular, digamos.
y a la mentira de la Navidad que muestra el mundo, olvidándose realmente de Cristo. Así que pensémoslo y digámoslo vez tras vez, porque eso va a entrar en la mente de nuestros hijos, de nuestros jóvenes, que también lo único que piensan es en comprar cosas en esta época. La segunda alabanza a nuestro buen Salvador se llama Allá en el pesebre do nace Jesús. Inclinan gozosas su lumbre a prestar. Acuden a prisa buscando a Jesús, nacido en pesebre del mundo la luz. Jesús sin cesar, y así bien felices siempre hemos de estar. Niño santo, sufres tanto en tu calma sin calor. Los que lloran no te adoran, Cristo el niño es el Señor, y volando, van cantando, angelando, proclamando, Cristo el niño es el Señor. Escucharon que cantaron en los prados de Belén, y corrieron y creyeron cuando vieron y entendieron que Jesús nació en Belén, que Jesús nació en Belén. Capítulo 1, versículo 9. Este himno que acabamos de cantar, habla justamente acerca de esta porción de las Escrituras. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Parece mucho a lo que estamos viviendo el día de hoy. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el versículo 15 dice, Juan, el escritor de este evangelio, Juan, dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Eran las palabras de Juan el Bautista. Amén. Vamos a seguir alabando al Señor con otros villancicos llamados Entonemos Cantos de Noel. Gratos son los coros que al niñito dan. Cantemos hoy que ya nació el Rey. Entonemos todos cantos de Noel. Del lejano oriente magos vienen ya. Con los gratos dones la estrella los guiará. Cantemos hoy que ya nació el Rey, entonemos todos cantos de Noel. Oro, incienso y mirra, sones de gran valor, en establo pobre lleno de gran amor. Cantemos hoy que ya nació el Rey, entonemos todos cantos de Noel. Noel, 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 hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, 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 hoy ha nacido, hoy ha nacido, hoy ha nacido el Rey de Israel. Noel, una palabra de origen francés que significa natividad, Navidad, nacimiento. En Lucas capítulo 2, versículo 1, dice lo siguiente. Lucas capítulo 2, versículo 1. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuera empadronado. Ese primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Dios, humanado. Dios vino a encarnarse en una mujer virgen, la cual estuvo dispuesta. Ella dijo, hágase en mí conforme a tu voluntad. Y ese nacimiento virginal, único, irrepetible, es lo que ocurrió aquella noche. Es lo que ocurrió en ese establo. Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, tomó forma de hombre y nació de la manera más humilde que podía nacerse.
Así que esa primera Navidad, ese Noel, esa natividad es sumamente importante. Y Papá Noel no tiene nada que ver con Cristo. Y lo tenemos que tener muy, muy en mente. El próximo villancico es un mosaico navideño. Venid a Belén, oh venid sin tardar, venid al pesebre, venid a adorar al Hijo de Dios, al niñito Jesús, de vida el Señor y del mundo la luz. Postrados lo hable con el corazón, las voces unidas angélicos son, en lo alto cantar gloria a Dios por su amor, en darnos a su Hijo Jesús el Señor, en darnos a su Hijo Jesús el Señor. Al mundo más nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, Dios su santa grey, y paz su santa grey. Al mundo paz el Salvador, en tierra el pecado, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Ángeles cantando están tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria vaya en lo alto, gloria a Dios en lo Sabemos que el Señor Jesucristo nació hace más de 2000 años, pero hay una palabra que sigue resonando y esa palabra es Maranata. Maranata es una transcripción griega de una expresión aramea que significa Cristo viene. Él vino una vez a nacer en un pesebre, en la más humilde de las condiciones, con un propósito de dar su vida en rescate por muchos, para morir en la cruz del Calvario, para pagar así el precio del pecado. Pero viene en una segunda oportunidad que estamos esperando. Pero ya no viene como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que ahora viene Él como el León de Judá. Viene como el juez a dar a cada uno lo que le corresponde. Así que estamos esperando ese momento. Cada día que pasa, se acerca el momento en que Cristo venga por los suyos, por aquellos que han creído en Él como Señor y Salvador. Estemos velando, orando y realizando la labor que el Señor nos ha mandado a hacer mientras aún hay tiempo. Que el Señor les bendiga. Le doy las gracias, hermano. Y el mensaje de hoy va a ser un mensaje corto, pero
que es importante que reflexionemos sobre él. El título del mensaje es ¿por qué vino Jesús? Y el texto se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 15. Vamos a tener un momento de oración para comenzar. Inclinemos los rostros, cerremos los ojos. Padre Santo, damos gracias por el privilegio que tenemos de estar congregados en su nombre. Damos gracias por esta época que llama a la reflexión, una época en la que se conmemora aquel magnífico nacimiento, momento crucial en la historia de la humanidad. Damos gracias, Señor, porque a través de ese nacimiento tenemos esperanza. Esperanza todos aquellos que hemos creído en Cristo como Señor y Salvador, de que la vida no termina con la muerte, sino que trasciende la muerte. Que nuestro buen Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario, después de haber nacido como un pequeño en un pesebre, abrió las puertas, permitió que ese sacrificio, esa sangre derramara, limpiara el pecado de todos aquellos que quieran creer en Él como Señor y Salvador, y permitiera que la muerte, el final enemigo del hombre, fuera vencida de una vez y para siempre. Damos gracias por esa Navidad, damos gracias por ese don inefable. Damos gracias porque tenemos la oportunidad de compartir con otros que Cristo salva, que no es a través de una iglesia, sino que es a través de una persona real, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Dios hombre, que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, esperando que todo hombre se arrepienta y le reconozca como Señor y Salvador. Padre Santo, le pido que si alguien aún no ha tomado razón de la importancia de su vida espiritual, pueda, Señor, a través de este mensaje, entender esa importancia, abrir su corazón, pedir perdón por sus pecados a Cristo y aceptarlo como Señor y Salvador personal. Porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. El libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida. Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida, sujetos en servidumbre. Estos versículos, hermanos, de Hebreos 2, 14 y 15, conectan justamente la natividad, conectan justamente esa primera Navidad con el final de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, dejando muy en claro la razón por la que Él vino. No hay duda sobre eso. Hermanos, estos versículos pueden usarse de manera maravillosa con un amigo, con un familiar, con una persona incrédula, para llevarlos paso a paso hacia un punto de vista cristiano de lo que fue, porque ya la celebramos el día de ayer, la Navidad. Por ejemplo, comenzar hablando con ellos acerca del primer punto de este versículo, que dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, ¿no es cierto? El término hijos que aparece en este versículo, aquí en Hebreos capítulo 2, tiene una referencia absoluta con la descendencia o ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, el Mesías. Si ustedes pueden buscar
Isaías capítulo 8, versículo 18, van a encontrar que en ese versículo dice lo siguiente: He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Y también en el mismo libro de Isaías, capítulo 53, el versículo 10, agrega: Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, cuando se habla de hijos, se habla también de linaje. ¿Ya? Y este versículo está hablando de ese linaje que participó de carne y sangre. Y dice que cuando Él haya puesto, hablando del Mesías, cuando Él haya puesto su vida en expiación por el pecado, en ese momento verá ese linaje. Y dice: y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová en su mano será prosperada. Estos hijos de los que habla en esta porción la Escritura, también podemos nosotros concluir que son aquellos hijos de Dios. Tal como les decía en un comienzo, que aquellos que creen en Cristo han recibido la potestad de ser llamados o hechos hijos de Dios. En otras palabras, Dios, al enviar a Jesucristo, su Hijo unigénito, entregó también la salvación para su pueblo. No solamente para el pueblo escogido de Israel, sino que para todos los que habrían de creer en Cristo por el testimonio de aquellos primeros creyentes. Dice en Juan capítulo 11, versículo 52, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. El designio de Dios, la voluntad de Dios, era ofrecer a Cristo al mundo, de manera que a través de Él pudiera llevar la salvación a todos los que quisieran creer en Cristo, es decir, a los que iban a ser hechos sus hijos. Primera de Timoteo 4, versículo 10 dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Y por medio de esta misma salvación, es decir, a través del hecho de aceptar a Cristo o recibir a Cristo como Señor y Salvador, somos adoptados. Mas a todos los que le recibieron, les repito, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En segundo lugar, debido a eso, Él tuvo que participar de lo mismo. Él participó de carne y sangre. Dios tuvo que hacerse ser humano. Dios tuvo que desvestirse de su gloria, dejar atrás su gloria y tomar o cubrir esa gloria con la humanidad. La Biblia dice que Cristo era ya existente. Él es, ¿no es cierto? Desde antes de la encarnación. Él siempre fue. Él fue espíritu. Él es el Verbo eterno. No tuvo principio ni fin. Él estaba, dice la Biblia en Juan 1:1, que estaba con Dios y era Dios desde siempre. Y en Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la deidad. Este Dios se hizo hombre y nació en ese pesebre en Belén.
Se hizo hombre sin dejar de ser completamente Dios. Él fue siempre Dios, y desde el momento en que se encarnó también fue hombre, 100%. Ese es un misterio de muchas formas, pero ese misterio es el centro de tu fe y de la mía. Y es lo que enseñan las Escrituras. En tercer lugar, la razón para morir, o la razón para venir, fue su muerte. No existe otra razón. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Eso lo dijo él tiempo antes de ser apresado, sometido a un juicio falso y finalmente asesinado en una cruz ahí en el Calvario. ¿Pero por qué tenía que morir? ¿Por qué era necesaria esa encarnación? ¿Por qué tenía que nacer de la Virgen María? Porque el propósito de él era entregar su vida, y como Dios no podía perderla. Tenía que hacerse hombre, sentir lo que sentimos cada uno de nosotros, sentir el amor de la mamá, el amor de su papá terrenal, sentir lo que siente un niño a medida que va creciendo, ser encaminado por sus padres terrenales, sentir lo que siente un adolescente, porque Cristo también fue un adolescente, y sentir lo que siente un adulto joven, sentir quizás angustia, como la que sintió en el Monte de los Olivos, cuando le pidió a los discípulos que oraran y velaran con él en esas horas previas a la crucifixión. Sentir que lo que estaba haciendo era cumplir con la voluntad del Padre y finalmente entregarse a esa voluntad y decir: si por mí fuera, que pase esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Sentir el dolor de las mentiras en ese juicio falso, sentir la humillación de los vejámenes que tuvo que sufrir antes de ser puesto en la cruz, sentir los dolores como los podrías sentir tú y yo. Él no era un superhombre cuando estaba en su forma humana, era un hombre común y corriente. Y sentir la agonía de la muerte, al punto de estar consciente del momento en que Él entrega el Espíritu. Está consumado, dice la Biblia que dijo, y entregó el Espíritu. Por eso tenía que nacer en ese pesebre. Por eso era necesario esa primera Navidad. Navidad que no tiene nada que ver con la forma en que se celebra el día de hoy. Dice Hebreos 9:22, y la razón de esa muerte: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y esa sangre que vertió Cristo en el Calvario es la que nos redime a los que creemos en Él. Es la cubierta que Dios nos pone para vernos justos, porque la justicia de Cristo nos es impuesta a nosotros, no porque nosotros seamos buenos, sino porque Cristo fue bueno, porque Cristo no pecó, porque Cristo fue puro. Dios nos ve a través de ese sacrificio a nosotros. Fíjense que ese jueves, antes de la crucifixión, a eso de las 6 de la tarde, poco antes, ese jueves fue la razón de la Navidad. Si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, no habría existido Navidad, si lo vemos hacia atrás, no habría sido necesaria. Pero como tenía que suceder esa crucifixión, Él tuvo que nacer en ese pesebre. Por último, en cuarto lugar,
Todo eso tenía un propósito. Cuando Satanás mintió a Eva en el jardín del Edén y le dijo que no iban a morir, que lo único que Dios quería es que no fueran ellos, hablando a Eva y a Adán, iguales a Dios. Y Eva sucumbió a esa tentación. Pero Adán, en vez de haber sido el sacerdote de su mujer, Adán, en vez de haber apoyado en el sentido de mostrar el error que se había cometido y después interceder por su esposa, creyó la mentira de Satanás. Y él fue el culpable de que toda la descendencia, toda la raza humana fuera convicta y condenada y muriera. Porque Dios había dicho, el día que de él comieres, el día que tú me desobedecieres, ciertamente morirás. El momento que Adán comió de ese fruto, desobedeciendo la orden explícita de Dios, condenó a toda la raza a estar separados de Dios para siempre. Por eso Dios tuvo que concebir un plan a través del cual el hombre pudiera ser rescatado. Y ese plan era Jesucristo. Ese plan era que Dios se tenía que encarnar, hacerse uno de los seres humanos y de esa manera derrotar a Satanás, que había recibido por abdicación del hombre toda la creación que todavía sigue en manos de él, incluyendo al hombre. Por eso que es necesario que el ser humano reconozca el sacrificio de Cristo y acepte a Cristo como Señor y Salvador para reconciliarse con Dios. De lo contrario, el hombre va a seguir perteneciendo a Satanás y ser condenado por toda la eternidad. Él vino, como dice ese versículo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, es como si le hubiese quitado los colmillos al diablo. ¿Cómo? Cubriendo nuestro pecado. De esa manera, Satanás no iba a tener motivos legítimos para acusarnos delante de Dios. Dice la Biblia, ¿no es cierto?, en Romanos 8:33, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Cómo justifica Dios? A través del sacrificio de Cristo. En Cristo somos justificados y Satanás ya no tiene poder sobre nosotros. No nos puede condenar, no nos puede acusar. La sangre de Cristo hace ese milagro. Y en Romanos capítulo 5, versículo 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por eso que era tan importante que naciera Cristo. Porque el propósito de él era morir en la cruz del Calvario, para derrotar a Satanás, para que todos los que creyeran en su nombre pudiesen también ser hechos hijos de Dios. El arma suprema de Satanás contra nosotros es nuestro pecado. Pero si la muerte de Jesús quita ese pecado, se anula el arma que tenía Satanás en contra de nosotros. No puede Satanás defender la pena de muerte, porque el juez nos ha absuelto a través de la muerte de Jesucristo. En Hebreos 2:15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. De modo que
a través de ese nacimiento que celebramos ayer, a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, quedamos libres los que creemos en Jesús del miedo a la muerte. Dios es el que nos ha justificado. Satanás no puede revocar ese decreto, por eso que la salvación no se pierde, porque Cristo murió una sola vez y para siempre para borrar los pecados de aquellos que han creído en Él. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa máxima seguridad y que esa seguridad tenga un efecto en nuestras vidas. Quiere que la esclavitud que antes sentía el que no era creyente se transforme en gozo, felicidad, esperanza. Es lo que cantaban los ángeles, ¿no es cierto? Gloria a Dios en las alturas y paz para con los hombres de buena voluntad. Paz y buena voluntad para con los hombres, es lo que decían los ángeles. Paz y buena voluntad para con los hombres. Y eso se consigue solamente a través del Señor Jesucristo. Ahora, si nosotros no tenemos que temer ya al postrer enemigo, si ya no tenemos que temer a Satanás, a la muerte, no hay nada más que temer. Somos libres. La Biblia dice, si el Hijo os ha libertado, seréis verdaderamente libres. No importa lo que suceda. Libres y con una alegría, un gozo interior que no se nos puede arrebatar. Algo que fue recibido gratis, por gracia. Así que Dios nos dio el mejor regalo esta Navidad. Y Él espera que nosotros también aprendamos a dar de gracia lo que por gracia recibimos. Y eso significa seguir dando a conocer el verdadero mensaje de la Navidad. El verdadero mensaje de la Navidad es el Evangelio de salvación, que Cristo vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. Tengamos un momento de oración. Padre Santo, damos gracias, Señor, por este tiempo. Damos gracias, Padre Celestial, porque tenemos la verdad, y la verdad es Cristo. Ayúdenos, Señor, a compartir esa verdad de manera valerosa, de manera abierta, con poder, con decisión, para que aquellos que aún no conocen la verdad, aquellos que aún no conocen a Cristo, puedan caer de rodillas a sus pies, aceptando la salvación que Él ofrece y recibiendo en cambio una nueva vida, una vida eterna y un lugar en el cielo. Padre amado, ayúdenos a ser fieles testigos. No importa lo que aquello cueste, porque en nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tener la ofrenda. Voy a pedir a César y voy a pedir a Cristian Hijo que nos dirija en oración por la ofrenda, ¿ya? Para que podamos recordar a Dios el gran regalo que ha dejado a la humanidad, Señor.
Amén. Entonces vamos a entonar. Ya, mientras voy a buscar los sobres, vamos a entonar el himno, el corito, el que siembra, o traer los diezmos al alfolí, ¿ya? Traer los diezmos al alfolí. Traer los diezmos al alfolí, hay alimento en mi casa, ni probad me dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad me dice Dios. Y os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probad me dice Dios, y probad me dice Dios, y probad me dice Dios. Amén. Y les voy a pedir que se pongan en pie, no tenemos anuncios. Les voy a pedir que se pongan en pie, vamos a cantar Noche de Paz. Y después vamos a ser despedidos. Y voy a pedir a hermano Arturo que nos despida en oración después. Amén.
Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús, seguimos en tu presencia, mi Dios, para darte gracias por este día, por tu nacimiento, Señor. Te damos gracias, Señor, por poder llegar a tu casa de oración. Te doy gracias, mi Dios, en especial por traerme sin novedad de allá donde estaba, Señor, en la 7ª región. Te doy gracias, Señor, por despejar la vía, Señor, el camino. Y te doy gracias, Señor, por todos los hermanos que llegaron a tu casa de oración en este día. Te pido que bendigas a los que están en sus casas, a los enfermos, Señor. Que tú pongas tu mano sanidad. Que tú seas con nosotros en esta semana. Que nos lleves salvos, Señor, sanos y salvos en nuestros hogares. Te damos gracias por esta reunión, por este mensaje, Señor. Todo te lo dejamos en tus manos, mi Dios. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Vamos despedidos, hermanos, que el Señor les bendiga.